Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese, el programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Damos la bienvenida entonces al concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Andrés Campaña, quien a través de redes sociales pudimos observar una intervención haciendo una denuncia que no voy a decir que me llama la atención porque es un secreto a voces, o al menos es algo que siempre ha estado. De hecho, yo recuerdo hace un par de años tuve aquí al propietario de Uribe Schwarkov poniéndole sobre también contrastando información sobre una obra que se estaba haciendo en Cumbayá. En fin, ahora el concejal Campaña ha denunciado sobre irregularidades que han habido supuestamente en la construcción de uno de los edificios de esta empresa. Gracias por estar aquí. El edificio es Icon, ¿no? Y la constructora Uribe Schwarkov. Por cierto, nos tomamos contacto con la empresa porque siempre es necesario contrastar. Nosotros lo habíamos invitado para el día de mañana, el día de hoy, escuchar al concejal y el día de mañana tener a la constructora, pero ellos nos han dicho que no aceptan la entrevista, pero nos enviaron un documento en donde dan algunas explicaciones que voy a tratar de contrastar con mi invitado. En esta primera parte, Andrés, conocer los detalles de lo que usted dijo en redes sociales sobre esta constructora, en qué consiste las supuestas irregularidades. Buenas tardes, bienvenido. El audio, concejal. Buenas tardes, querido Andrés. Un saludo muy especial para usted, para todos quienes están conectados a través de este prestigioso medio de comunicación alternativo que usted lo está llevando a cabo. Gracias. Y además que cada día crece con mayor fuerza, lo cual yo saludo y felicito. Gracias. Quiero mencionarle primero como un antecedente que nosotros hemos venido trabajando en varios elementos de fiscalización, y uno de los elementos que más preocupación nos causa es el que tiene que ver con las construcciones. Gran parte de las construcciones, de hecho, la mayoría de las construcciones en la ciudad de Quito son irregulares. Caramba. Y eso de por sí ya genera un sinnúmero de conflictos. Pero cuando no dice solamente... irregulares, hay una gama variada de irregularidades presuntas, ¿no? Más o menos, ¿hay algún denominador común? No, hay varios elementos. Por Okay. ejemplo, se realizan en barrios que no están regularizados, Okay. no cuentan con las escrituras, están en zonas que tienen riesgos mitigables, otras tienen riesgos no mitigables. Es decir, existe una casuística muy amplia. Okay. Pero también dentro de ello, pues existe un importante segmento de grandes empresas, grandes corporaciones que a contracorriente de lo que uno podría pensar a simple vista, realmente también cometen irregularidades y están envueltas en hechos que lesionan a la ciudad. Y en ese sentido, nosotros comenzamos una primera gran investigación respecto a la constructora Alfa Builders. Alfa Builders es una constructora que hoy en día tiene más de 13 proyectos en la ciudad de Quito. De esos 13 proyectos que están en su página web, 8 proyectos de ellos están ya en proceso de construcción, y la información oficial entregada por la Agencia Metropolitana de Control
es que ninguna de estas 8 construcciones cuenta con las licencias pertinentes. Es más, existe el caso emblemático del edificio Rubik, ubicado en la Avenida República del Salvador, que en noviembre fue sujeto a una primera inspección por parte de la MC. Se identificó que no contaba con las licencias pertinentes, se procedió a la clausura. Luego, en el mes de julio, se realiza una segunda inspección, se constata la ruptura de sellos, se procede con una segunda Caramba. clausura. Días después, es de conocimiento público que en esa construcción murió un obrero que además hoy conocemos la realidad de sus trabajadores, no han pagado sus remuneraciones, tienen deudas con el SRI, tienen deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Mm. tienen deudas con el propio municipio de Quito. Luego del fallecimiento de este obrero se realiza una tercera inspección y por tercera ocasión se ponen los sellos de clausura y la empresa vuelve a romper por tercera oportunidad los sellos de ¿En clausura. serio me estás Ante diciendo? Es estos que me elementos, parece insólito. precisamente esa es la gravedad de los hechos que nosotros estamos relatando y precisamente por eso desde esta concejalía que representa Andrés Campaña, nosotros hemos hecho público nuestro malestar y hemos hecho público también la existencia de este tipo de Ahora, casos. en este caso en En particular, particular, concejal, permítame que le interrumpa. ¿Esto es algo que se heredó de la administración anterior? ¿Esto se inició en la actual administración? algunos de estos procesos vienen de la administración pasada. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, estas tres inspecciones que determinaron 3 clausuras Ujú. fueron en esta administración municipal. Y eso ha conllevado a que se inicien acciones de carácter penal. Existe ya presentadas las denuncias en la Fiscalía General del Estado y nosotros lo que exigimos es que en este caso la fiscal ya se pronuncie respecto a el cumplimiento de el incumplimiento de una disposición por autoridad competente. Entonces, este es un primer gran caso que también lo expusimos en redes sociales, pero más allá de ser un tema en redes sociales, precisamente la semana anterior lo tratamos dentro de una sesión del Consejo Metropolitano de Quito. En medio de ese debate, yo había señalado también de que estamos en un segundo proceso de investigación, porque a raíz de este primer caso nos llegaron un sinnúmero de denuncias y estas denuncias, pues evidentemente como autoridades nosotros debemos investigarlas en primera instancia y luego nosotros debemos entrar pues a verificar si se ha cumplido con la norma. En ese caso, estas denuncias están relacionadas con la constructora Uribe Schwarco. En este caso también, yo lo he dicho con mucha claridad, en el seno del Consejo Metropolitano, de hecho el video que circula en redes sociales es mi intervención en el Consejo Así es. Ujú, Metropolitano, ujú. es Vox Populi que muchos exfuncionarios del municipio de Quito hoy trabajan en esta constructora, funcionarios que estuvieron en su momento implicados por ejemplo, en la aprobación de este proyecto que usted mencionó, el proyecto botánico. Y dentro de eso, pues, no deja de llamarnos la atención algunos primeros elementos. ¿Qué son estos elementos que nos llaman la atención? Por ejemplo, en el caso de botánico, si nosotros revisamos el IRM, que nos permite visibilizar cuál es el estado de los predios en Quito, nos vamos a encontrar de que se trata de un solo predio que hoy consta como un terreno. El proyecto botánico sigue constando como un terreno, pese a que todo el mundo puede constatar hoy que existe una edificación ¿Cómo que se llama el concejal que se evidentemente llama? tiene varios Juan, departamentos y varias Juan suites. Manuel Castillo. Entonces, este es un primer elemento que nos ha llamado la atención. También hemos casa adentro tenido dificultades, pues la información que nos ha presentado, por ejemplo, la Dirección de Catastro, es una información que también no es de primera calidad.
En el caso del edificio Icon, tengo que hacer una corrección. Ahí existe un régimen de propiedad horizontal, por lo tanto se trata de varios predios, pero en el caso tanto de Botánico, tanto del edificio Icon, que son los primeros edificios que hemos entrado en este proceso de investigación, nos encontramos que, por ejemplo, cuentan con la licencia metropolitana urbanística de construcción, el inicio de notificación de obra, esto en el año 2018, importante considerar este año, y que pese a que ya están construidos, no se cuenta con la certificación de conformidad, no se cuenta con la notificación y la licencia de terminación de Ahora, obra. permítame Y también, estos elementos, permítame interrumpirlo. Ya que mencionó y yo hice alusión justamente al botánico, y yo recuerdo haber entrevistado así en esa época a Juan Manuel Carrión, que era concejal, ecologista, en fin, y él estaba haciendo observaciones al proyecto, por eso fue que luego lo entrevisté al señor Schwarzkopf. Pero en definitiva, y a pesar de las observaciones, el proyecto continuó, o sea, uno dice, ¿qué sucede en el municipio? Si es que efectivamente hay algo que preocupa, no se informa si se subsanó, si es que hubo alguna solución o si no hubo, es decir, como que no pasa nada, se denuncia, yo presumo que no sé qué va a pasar con este tema del que estamos hablando ahora, pero ¿hay alguna fuerza, digamos, eh, que provocaría algún tipo de influencia para fallar a favor siempre de la empresa? bueno, importante mencionar, nosotros como concejales cumplimos un papel de fiscalización y en gran parte la responsabilidad recae sobre el alcalde como el ejecutor, como además quien lidera áreas importantísimas como la Dirección Metropolitana de Catastros, la Dirección Metropolitana Tributaria, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, que son además la Agencia Metropolitana de Control, que son las instituciones que tienen que ejecutar y tienen que precautelar los intereses de la ciudad. En esa perspectiva, nosotros contamos, y este es un tema que es una necesidad fundamentalmente de los quiteños, contar con la transparencia, Ok. contar con un trato justo, porque no puede ser posible, y este es un tema que lo hemos venido evidenciando en distintos momentos y en distintas aristas, no puede ser posible de que las grandes corporaciones tengan privilegios, mientras que, por ejemplo, los pequeños, los medianos constructores tienen que seguir el trámite ordinario. Ok, entonces Todos deben ser medidos con la misma vara. vamos a entonces concretamente de lo que usted mencionaba, este edificio Icon decía que consta como un parqueadero, pero usted decía hace un momento una precisión, que justamente es la respuesta que hemos recibido, o mejor dicho, la comunicación que recibimos de la empresa en el sentido de que el IRM que muestra en el video dice, si se lo pausa se puede notar claramente el nombre de Gordon Morales José Ramiro, es decir, es propietario del departamento 1706, en fin, con parqueadero, bodega, ese es a lo que usted hacía referencia hace un momento. Sí, es precisamente a la corrección que hacía Mm. referencia. Sin embargo, el IRM es un instrumento netamente informativo. Aquí lo más importante es que no cuentan con las licencias metropolitanas correspondientes, como es el certificado de conformidad y el certificado de terminación de la obra. Este es el tema de fondo de la denuncia. Y evidentemente también los IRM no dejan de ser un tema menor, pero importante resaltar que Ujú. las licencias son lo fundamental para tener una construcción regularizada. Ahora, la notificación de conclusión de la obra, ¿qué implica para la empresa constructora? Es decir, que tiene que ser evaluada para que todo esté en orden y si evade ese requisito, digamos que tiene algún beneficio de no estar presionado por la autoridad para que cumpla con ciertas cosas. No sé por dónde va el tema. Sí, tiene varias implicaciones. Una primera implicación es nuestro código municipal establece que es una infracción grave que se comercialice si es que no existen las licencias correspondientes en una construcción. Esta es una primera implicación en el ámbito administrativo metropolitano.
Una segunda gran implicación tiene que ver, por ejemplo, con distintas dificultades que nos han comentado los propietarios o quienes han suscrito una promesa de compra y venta, y es que, por ejemplo, no les han sido entregadas sus escrituras, pese a que el comprador ya habría cumplido sus obligaciones contractuales. A más de ello, también importante mencionar, recordemos que, por ejemplo, hace aproximadamente unos meses atrás, también en un edificio de Uribe Schwarkov hubo un accidente en el cual un pedazo del edificio se desprendió, cayó sobre una persona y esta persona falleció. En esa oportunidad, nosotros revisamos y existe responsabilidad civil de la constructora luego de 10 años de finalizada la construcción. En esa oportunidad ya habían transcurrido los 10 años, pero si es que en este caso no tenemos, por ejemplo, la notificación de terminación de la obra, las responsabilidades civiles persisten en cuanto a la constructora, sea esta Uribe Schwarco o sea esta cualquier otra. De tal forma que las implicaciones de la falta de los certificados de conformidad, de las faltas de licencias metropolitanas, evidentemente tienen varios efectos y lo mejor sería de que siendo constructoras tan importantes como estas, se cumpla con lo que señala la norma y se garantice sobre todo el derecho de la ciudad y el derecho también de quienes habitan en estos departamentos, en estas En el construcciones. documento que hemos recibido de parte de Uribe Schwarkov, entre otras cosas, porque es bien extensa el documento que nos envía, dice que la ley no impide comercializar en planos, siempre y cuando estos respondan a principios de realidad normativa y constructiva. Es decir, que la comercialización antes de que esté elaborado, construido el edificio, es viable. ¿En eso no hay cuestionamiento o sí? Existe un cuestionamiento porque lo que se hace es la suscripción de una promesa de compra y venta. La ley prohíbe que se realice la venta de algo que no existe. De tal forma que, por ejemplo, si estamos sin construcción, mal podemos hacer una venta de aquello. Lo que sí permite la ley es la suscripción de una promesa de compra y venta. Y de hecho, muchos de los problemas que se han suscitado son porque las personas que han buscado adquirir un bien en estas construcciones con estas constructoras han suscrito un compromiso de compra y venta y finalmente hasta el día de hoy no pueden suscribir la escritura porque en efecto no tenemos las licencias y no se ha finalizado la obra. ¿Cómo reaccionó el alcalde ante su exposición? Se sorprendió el alcalde, sin embargo, no hubo una respuesta concreta sobre qué acciones se va a llevar a cabo sobre estas dos constructoras, al menos que yo he mencionado. Y que también, dicho sea de paso, en el debate otros colegas concejales también han manifestado su preocupación tanto de estas constructoras como también de otras edificaciones que incluso, por ejemplo, han sido observados por la superintendencia de ordenamiento territorial y uso del suelo. Eh, a ver, dice Andrés, pregúntele qué licencia. Aida Flores eh, dice, pregúntele qué licencia le falta a Uribe Schwarkov. Y dice, el concejal tiene fama de hacer problema a las empresas. Ah, caramba, eso no me la sabía. Bueno, yo primero quiero mencionar que en el caso falta la licencia de habitabilidad, esa Ok, licencia no existe. ok. Y segundo, yo tengo una postura político-ideológica, yo soy socialista, eso no significa que yo tenga problema con las empresas, de hecho, tengo buenas relaciones con muchas de las cámaras que existen en la ciudad de Quito. Eh, yo creo en la necesidad de fortalecer el tejido empresarial y productivo, soy Ujú. vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, creo que las empresas del sector privado generan empleo, pero el sector privado tiene que cumplir con las normas. Y Obvio. lastimosamente hay grandes empresas que no les gusta cumplir con las normas. Y entonces les molesta, por ejemplo,
cuando yo fui director provincial del IES, fui el primer director que presentó denuncias penales en contra de los mayores deudores de la seguridad social. Por ejemplo, de la misma forma, meses atrás, yo señalaba de que en Quito existen grandes deudores que tienen ingentes cantidades de recursos y que son deudores tributarios y no tributarios del municipio de Quito. Por mencionarles algunos ejemplos, la familia de El Juri tiene varios millones de deuda con el municipio de Quito que no la ha pagado a través de DESA, pese a que todo el mundo conoce que el grupo económico El Juri es uno de los principales grupos económicos de la ciudad y del país. Ujú, ujú, Entonces, ujú. evidentemente, no les gusta que digan estas cosas muchas veces no son escuchadas tampoco, pero hay que decirlas. Y decir, por ejemplo, que hay gente que no cumple con la normativa no tiene nada que ver, creería yo, con ser socialista o no. Es decir, estamos en una sociedad con leyes y hay que aceptarlas, por algo vivimos en sociedad. De lo contrario, cada cual que haga su estructura, su mundo aislado, no, pues si vivimos en sociedad hay que cumplir con la norma. Así que si esa es la lógica, pues yo también entonces soy socialista. Yo quiero que todo el mundo pague lo que le corresponde pagar. Es la mínima responsabilidad que uno adquiere al hacer empresa. Así que en ese sentido, pues bueno, yo estoy en la misma línea, que me parece lo justo que todo el mundo cumpla y pague lo que tiene que pagar. Y efectivamente, algunos, el gobierno de Rafael Correa, que decía socialista, pues vaya que también ayudó a muchos empresarios de élite en algunas cosas, ¿no? Y el Juri se dice que también tuvo ahí cercanía, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Usted va a seguir investigando? ¿Qué va a pasar con esta historia? Para que no quede, insisto, en bla, 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 un poquito de bulla y ahí queda todo. Sí, nosotros de hecho había mencionado, este es un abrebocas de Mm. un segundo proceso grande de investigación que estamos llevando a cabo, al igual que llevamos a cabo el proceso de Alpha Builders. En el caso del proceso de Alpha Builders, incluso están presentadas ya las denuncias ante la Fiscalía y en este caso, pues estamos levantando todavía la información. Muy bien, Son procesos que también no son, se los tiene que asumir con muchísima responsabilidad y evidentemente, y como usted bien lo señala, Andrés, no es un tema de coyuntura, sino que debe ser la construcción o parte de la construcción de una política de transparencia y también de toma de decisiones, porque yo soy una de las personas que creo que, por ejemplo, es necesario también rever varias medidas, varias normativas que no están permitiendo el desarrollo de distintos sectores económicos de la ciudad. No se trata de perseguir absolutamente a nadie, pero sí se trata de exigir que se cumplan con las normas. Para eso he sido electo y en ese sentido nosotros estamos trabajando. bueno, y las empresas que usted ha mencionado sin duda son de gran prestigio, enormes, con mucho capital económico. ¿Eso no le preocupa la influencia que pudiesen tener frente a este tipo de conflictos? Evidentemente, nosotros tenemos plena conciencia de con quién estamos enfrentándonos, pero nuestra función es precisamente representar los intereses de la ciudadanía y en ese sentido, pues indistintamente de con quién nos enfrentemos, nosotros nos limitamos a cumplir nuestro trabajo y nuestro compromiso con la ciudad. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Andrés Campaña, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Como anunciamos, pues la empresa nos mandó un comunicado. Sin embargo, aquí insisto abiertamente, si desean físicamente, o sea, virtualmente, mejor dicho, tener una conversación sobre este particular, pues evidentemente el micrófono está abierto porque siempre será interesante poder conversar y ver detalles sobre estos temas. Nuevamente, muchas gracias, concejal, y buenas tardes. Muchas gracias y una buena noche para todos. Igualmente. Y bueno, pues a veces toca, ¿no? Hacer entrevistas que uno no es que está feliz de hacer, pero en definitiva, pues son cosas gajes del oficio. Ya está. Así que nada, ahí tenemos a nuestro invitado, don Roberto Manrique, actor y activista ecuatoriano, quien está presentando una obra de locos. Realmente entiendo que es muy especial
por el concepto de la obra, por el contenido, por lo que significa en términos personales, ya lo vamos a conversar. Y vi la promo, Roberto, por favor, ¿qué es esto? O sea, o sea, yo cuando leo el comunicado dice Roberto Manrique se abre en cuerpo y alma, ¿no? Yo dije, bueno, simbólicamente, ¿no? Pero cuando veo la promo, por favor, y hay que ponerla para que la gente sepa de qué vamos a hablar. Así que pongamos la promoción de la obra de nuestro invitado antes de conversar con él. Adelante. No has visto nada. Te lo voy a mostrar. Todo. Desde lo que permite Instagram hasta lo que quiere tu mamá. Te voy a mostrar mi alma. Y eso me da más susto que mostrarte este paquete. Muy vulgar. Sí, ya muy vulgar, ¿no? Ok, sí, ya muy vulgar. Ok, ya muy vulgar. A ver, vamos a ver. Pregunta número 1. ¿Quién filmó esa promoción, Roberto? ¿Quién te filmó? Pues un equipo muy profesional, claramente, y claramente existen efectos especiales como un calzoncillo color piel para no tener que andar desnudo frente a todo el mundo grabando. Oye, bueno, a ver, ¿cómo surge? Evidentemente creo que es la pregunta de cajón, ¿no? Algo que, insisto, para ti tiene una importancia particular por lo que se trata de una suerte de votar muchas cosas íntimas, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la motivación? El año pasado estaba en busca de mi nuevo camino creativo, de mi nueva propuesta y de pronto haciendo ejercicio me llegó así de golpe. La idea original o anterior era en efecto una experiencia teatral, pero hablando de mi camino de Juntos por la Tierra, mis viajes por Latinoamérica y tal, intercambiando todo por árboles. Y de pronto fue muy claro que simplemente lo supe. De pronto, no, es mi historia. Ya estoy en un punto en el cual tengo algo que contar y que además, un punto en el cual además estoy con la tranquilidad y el deseo de compartir mucho más de lo que hubiera sido capaz de compartir antes. Claro. Y ahí mismo llamé a mi director y en ese instante le propuse, digamos, el director de mi obra de teatro anterior, quiero hacer esto, ¿estás? Y de una, sí, y ya tenía dirección. Y así ha pasado un año, que fue lo que tomó para que se termine de gestar, pero fue muy claro una vez que lo vi que era el momento y que quería hacer eso. Habla de un proceso de maduración, presumo, ¿no? Es decir, también de superar esos prejuicios de que, chuta, ¿será que digo esto? O sea, a estas alturas de la vida, como que al contrario, es el momento oportuno justamente para transmitir experiencias, ¿no? Sí, exactamente. Habla de un proceso de maduración y de un proceso de liberación también, de capas innecesarias que no necesariamente permiten a mi identidad más profunda ser, ¿no? Ha sido un irse quitando y quitando y quitando capas para llegar hasta esto. Cuando yo empecé a escribir sin filtro y dije, después me preocuparé de poner los filtros en su Claro, momento, claro. ¿no? Y la realidad es que cuando llegó esa etapa tampoco hubo mayor filtro, y quedó quedando, y terminó quedando todo bastante como había sido escrito en un principio. Ya, eso explícame, porque también de la comunicación que recibí dice, cada función es única, ya que el público elige las historias que quiere escuchar. ¿Cómo es eso? Si tú ya tienes, durante un año has trabajado el contenido de esto, y dejas a que la gente te diga, oye, no, háblame de tal cosa, o tú le propones, ¿cómo funciona la dinámica? Ya te cuento. Pero mira, ya que mencionas la comunicación otra vez, reconfírmame, ¿en serio dice se desnuda en cuerpo y alma? Sí, tal cual, así dice. Por eso yo dije, wow, esto ya está demasiado explícito. Y sobre todo confuso, porque no, en cuerpo no. O sea, Ya, la promo sí, todo sea para vender las entradas. claro. Perfecto. ¿No? Pero el chiste es que justamente llegas y descubres que es solo el alma, entonces el comunicado puede estar un poco confuso porque el cuerpo no. Ya, Es- Pero bueno. bueno, entonces, hace un año empecé a escribir relatos sueltos con la maravillosa guía de mi asesora literaria Mariela Manrique y escribí muchas historias. Pero ahora en junio, cuando finalmente puse fecha y dije, es hora
ya terminar de escribir la dramaturgia de la obra, armé una estructura en la cual yo le doy al público varias veces a lo largo de la obra Ujú. opciones de historias que pueden escuchar. Ah, ok. Entonces, en efecto, el público elige diferentes historias en cada función y según eso, bueno, o acorde a lo que hayan escuchado, elegido, perdón, y según ChatGPT, hay 243 versiones de la obra por las distintas combinaciones que se pueden hacer. ¡Upa! ¡Wow! ¡Qué increíble! Ahora, y Correcto. durante tu intervención, ¿es posible que la gente pueda hacer alguna precisión o pregunta o ya ahí ya no tampoco? No, no realmente. No. Está todo bastante curado para que haya ciertas participaciones en efecto, pero todo muy, muy dentro de unos límites establecidos. Comprendo, claro. Sí, pues tampoco puede ser libre albedrío, tampoco, pues un caos. Oye, Sí, exacto. ahora, ¿cuáles son las partes más duras, fuertes que tú sientes que has tenido que trabajar para esta obra? Bueno, chistoso porque lo que más me ha costado no es lo más duro, pero así funciona la Claro. mente, miedos y en esta obra decidí cantar. ¡Upa! Y yo tengo trauma infantil con el tema, ¿ya? O sea, a ¿Ya? mí a los 8 años me dijeron, tú eres desafinado, ¿no? Y yo no volví a abrir la boca. Así que ahora que decidí cantar, escribí una canción, contraté un músico para la música, pues, para la melodía, pero yo escribí la canción y tal. Ya. Es un rap, ni siquiera es que es vocalmente, Claro, te... bueno, a ver, es vocalmente muy desafiante por la velocidad y ni se Obvio. diga por la altura de Quito, Mm. ¿ya? Pero no es que desafino, no Vas a ser importa. altos así, claro. Ujú. Aún así, fue mucho más duro que ir a contar mis grandes errores, mis vicios, o sea, todo lo demás que lo he trabajado en terapia durante años, creo, es más manejable que ir a enfrentar un escenario en el cual tengo que cantar. Ahora, y de lo que dices esto de que cuando de pequeño te dijeron que eras desafinado, tú dijiste hasta ahí llego, no quiero saber más. Es un poco eso del juego de ser perfecto, de querer ser pues óptimo en todo lo que haces. Sí, 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 exactamente. Es esa sensación de insuficiencia y de no merecimiento que siempre ha estado ahí, que empezó en la niñez y con la cual he lidiado toda la vida, y que nos pasa a tantos, ¿no? Y que se vuelven como en estos juegos de tratar de cumplir ciertos roles, ¿no? Entonces el juego de ser perfecto podría ser como esta gran generalidad, pero luego está el juego de ser buena esposa, el juego de ser exitoso, el juego de ser buena persona, ¿no? Cada uno juega más uno que otro, pero estamos constantemente en esta sensación de tener que cumplir expectativas ajenas, más que de verdad estar conectados con nuestra voz personal y nuestro llamado. Regresemos a la promo. Yo creo que revela, más allá de la parte física, mucho del sentido del humor, de quién eres, de cómo enfrentas la cosa. O sea, es provocativa la promo, pero además con mucho humor. Me parece súper simpática. ¿Cómo fue la idea de esto? No te dijeron, oye, cuidado, porque puchica, como tú dices, no sea que me lo censuren. Me lo censuraron. ¿Así? Sí, me lo quitaron, me lo bajaron de Facebook. Ajá. Sí, la verdad que sí, en efecto, ha habido un tema de, uy, cuidado, tal vez sea mucho. La promo y cosas que digo en la obra y otras promos, incluso. Y cuando empecé este proceso, yo que en general he tendido como a la no controversia, ¿verdad? Les digo, muy ajeno a mí, han Mm, habido cositas, o ya el mm, hecho de hablar de mi sexualidad ya es una controversia en sí, aunque no deba serlo, mm, ¿no? mm, Pero en mm. general, ¿no? Mi postura siempre ha sido como alejarme de eso. Y en este caso yo he tenido que aceptar que este proceso ha sido exponerme a ello. Luego ha sido interesante el descubrir, y también luego la vida te prepara de maneras insospechadas, ¿no? El descubrir que yo venía diciendo, pero yo estoy listo, pero no pasa nada, ya es el momento, que venga lo que tenga que venir. Y luego la vida te sorprende y te agarra por donde menos lo espera. Hay otra promo donde yo digo una frase que es,
es una frase de la obra, Ya. ¿no? Y la frase es, en esa época tuve mis primeras experiencias sexuales, primero con chicas y después con y se corta y luego hago un chiste y ta, ta, ta. Y hay otras Mm. frases más, pero resulta que esa frase generó la mayor controversia que ha generado la obra hasta ahora y Mm. por donde menos lo esperaba, por la comunidad LGBTI, decepcionada, algunas personas ahí, de que habiendo me he identificado como gay, cuento que he tenido experiencias con mujeres. Ay, por Eh, favor. exactamente, gracias. Es- Qué increíble. Tú puedes creer, y fue como, primero me dolió mucho porque no esperaba que en una obra en donde voy a contar tantas cosas especiales, pues sea la comunidad LGBTI la que reaccione de esa manera. Y segundo, Claro. me pareció muy absurdo porque además es la misma comunidad que está luchando por libertad sexual y luego me sales con una idea tan estructurada y No, limitada tenías que de lo que ser puro, no podías tocar a una mujer, o sea, por Dios. literal, usaron hay un comentario que dice, qué decepción, pensé que eras limpio. Ah, claro, buenazo, buenazo. Oye, ahora, pero de todas maneras cuéntame cómo manejas el tema de las emociones. Todos son temas que te atañen directamente. Entonces, y esto creo que es un trabajo de actor, es decir, poder vivir con intensidad cada función, porque de lo contrario sería, ya lo dije, estoy aquí, no lo voy a repetir, qué pereza. No, pues tienes que hacerlo con la mayor ganas y intensidad en cada función, ¿no? Sí, sí, es interesante porque ese balance de la intensidad es todo un tema, porque además tiene que tener intensidad, pero al mismo tiempo no te tienes que pasar y los temas son súper sensibles, Mm, pero al mismo tiempo, si es que me voy con toda, ya se vuelve una cosa demasiado pesada, entonces hay que mm, jugar muy bien. A ver, definitivamente estoy en el momento correcto para hacer esto, ya. porque incluso en la obra me río de los 20 años y de la junta directiva de terapeutas que tengo y todas las ceremonias y todos los caminos y todo lo que he hecho y todo eso ha servido de colchón para que yo me pueda parar tranquilo a hacer esto, De ¿no? acuerdo. Hoy en día, ¿no? Igual es difícil y yo tuve que, por ejemplo, leerle la obra a algunos integrantes de mi familia más cercana porque no es solo mi historia, ¿no? Entonces, probablemente más miedo me daba, más que Obvio. mostrarme, herir gente cercana, De ¿no? acuerdo. O incomodar. Entonces, Ujú, por ejemplo, ese fue todo un proceso importante para sentir, para poder pararme en ese escenario, ujú. sabiendo que tengo la tranquilidad de que no estoy hiriendo a nadie, Comprendo. ¿no? Entonces, ¿Y, y, cuidados como esos han sido fundamentales para poder hacerlo bien. y cómo fue ese proceso? ¿Hubo algunas sugerencias por ahí? Decir, tal vez este detallito, Roberto, considéralo. O ¿cómo fue? ¿Qué pasó? En el círculo inmediato, Ajá. ninguna Ah, aprobación total. En el siguiente, que también tuve que ir un poquito más allá, ya. ¿no? En el siguiente círculo familiar, Ujú. ahí hubo una solicitud de que esta palabra está muy directa, dilo de otra forma y esta frase de aquí. Entonces tuve que replantear la Ah, manera pero... en que decía algo, mm, no la información que daba. de Y de acuerdo. hecho quedó más bonito, más sutil, más poético. Qué chévere. O sea que bueno, imagínate, la familia ha visto, bueno, ya lo demás, mira, o sea, oye, bueno, cuéntanos, ya hubo un preestreno, no entiendo, ahí qué feedback tuviste. No, ya terminamos el primer fin de, incluso. Ah, ok, ok, Ajá, ya. ya llevamos 5 funciones y faltan como 8 más. ¿Y cómo ha Y ha sido? sido increíble, ha Sí, sido súper, súper, o sea, mira, solo me preguntas y me erizo porque la respuesta ha sido sobrecogedora. qué Eh, chévere. la manera en que la gente sale tocada, inspirada, cuestionada, haciéndose preguntas profundas, pero también súper entretenida, que era súper importante para mí, porque si me lanzaba un monólogo solo profundo y solo No, reflexivo, pues, como fórmula no me iba a funcionar. terrible. Entonces, primera vez que escribo, entonces funcionan mis chistes, además, ¿no? O sea, escribir comedia es todo un tema, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que estoy teniendo este feedback en donde la gente me reporta que en efecto se divirtió y en efecto sale, lo considera relevante, lo considera importante, se lo va a repetir. Hay mucha gente que como sabe que las historias son diferentes, se lo va a repetir. Ajá, Vamos a ver en este segundo fin de semana si lo cumplen, pero por lo menos lo claro. han dicho hasta ahora. O gente que me dice, quiero volver con mis padres, ¿no? Entonces estoy de verdad súper, súper, súper ilusionado con el feedback que estoy teniendo. Por lo que escucho, claro, debe ser una suerte como de que hay un clic, ¿no? Y entonces
llevan a casa esa motivación y quizás provoque conversaciones en la familia, ¿no? Replantearse ciertos estereotipos, yo qué sé, cualquier cosa, pero lo importante, creería, me parece, es justamente eso, el hecho de que provoques que la gente hable, que se abra, en fin, que trate de romper prejuicios y finalmente que sean felices, ¿no? Esa es la idea. Exactamente, sí, sí, Sí. sí. Y en efecto noto que ese proceso como de las preguntas o los cuestionamientos que generan continúa, porque muchos de los mensajes que recibo me llegan por Instagram al día siguiente, Mm. donde la gente me dice, sabes, ahora me acabo de dar cuenta, yo toda la vida he hecho taca, taca, Ah, taca, mira tú. y es lindo ver Mm. cómo sigue el proceso post obra. A ver, entonces ahora cuéntanos concretamente a qué hora, dónde, cuántos días más o menos, y luego si vas a ir a Guayaquil, presumo, ¿no? ¿O no? Sí, es la idea. Entonces, a ver, la temporada en Quito. Ya. Le quedan 2 semanas más, desde mañana, jueves 19, hasta el domingo 29, jueves, viernes, sábados y domingo, este fin de semana y el otro, en el Teatro CCI, es decir, en el Centro Comercial Iñaquito. Y las entradas las consiguen o en la boletería del teatro o en la página web del teatro. Oye, una precisión, no te afecta el corte de luz, ¿no? No, es No. perfecto. Por Ujú. fortuna no se cruza con nosotros. Las temporadas en Quito son particularmente Tem- temprano. claro, ¿Sabes? lógico. Ajá, son a las 7 de la noche, entonces estamos súper bien, alcanzan a llegar a su casa, no pasa nada. Y encima el centro comercial tiene planta, o sea que además no pasaría nada, Ningún incluso si problema. se cruzase. Pero no, no se cruza, así que estamos bien. La próxima semana debo estar lanzando la fecha de Ah, Guayaquil, ok. pero ajá, nos vamos para este mismo año, así que en Oye, noviembre estaremos ahí. Ahí ¿y les ya sabes contaré. dónde será en Guayaquil o todavía no defines eso? Me faltan unos detallitos para poder recontra mega confirmarlo, pero sí, ya tengo espacio. Ah, bueno, no es que lo digo porque yo creería que allá eso va a faltar espacio, hermano, porque de verdad la gente te quiere mucho, loco, por el trayecto, por todo lo que has hecho y más porque te has demostrado siempre auténtico, ¿no? Recuerdo haber entrevistado de este periplo que hiciste por Latinoamérica, en fin, son cosas que llegan ese contacto humano y que finalmente ahora acumulando tantas experiencias, finalmente quieras transmitirlas, ¿no? Sí, 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 sin duda, la verdad que sí. Me siento muy querido y muy agradecido por eso, porque además sí se convierte como en una respuesta tangible del público cuando tengo propuestas. Y eso, o sea, no tiene precio. Yo siempre digo, porque así realmente lo siento, que yo siento que tengo un país que me apoya. Sí, Y yo siento que eso es como un privilegio enorme. ¿Cuántas personas pueden decir eso? así es. Es algo gigante que me ha regalado la vida y que se manifiesta en mi carrera y yo trato de aprovecharlo y Ujú. dar de vuelta y dar productos que valgan la pena apoyar y qué sé yo, es algo muy especial en mi vida. ¿Bailas en la obra? Podríamos decir que sí, mientras hago el rap, Ah, bailo un ya. poco, pero es lo más relajado que te puedes imaginar. Te lo pregunto porque hay una oyente, Tania Poveda de Elizalde, dice, bello Roberto, baila increíble y se ríe. No sé si porque ya vio la obra o porque te ha visto bailar en alguna parte, no sé. Bailo en Instagram de vez en cuando. Ah, bailas Yo en tengo un poco mis Instagram. mañanas, Ah, ya. solito, donde esté, y a veces eso se vuelve una historia, entonces sí, Ah, pues entonces ahí está, probablemente lo soy. clarito. Déjame leer algunas otras cosas que tengan por acá. Dice Dagmar Peña-Herrera. Hola Roberto, un saludo para Christoph Tononi, que es tu admirador. Abrazote, Christoph Tononi. Sí. Gracias por eso. Ya. Y para mí también, dice Dagmar Peña-Herrera. Mándale un Dagmar, saludo, un por favor. abrazote. Ya. Alexander Lord dice, mi pana el Manrique, oye, en vez de ir donde las chicas, voy a tu show. Ok, está Va, bueno. de una, me parece un planazo. Sí, sí, también. Todos de acuerdo. Clarisa nos dice, voy a ir de una. Verá Clarisa, Clarisa es oyente permanente de aquí del programa. Le vamos a estar monitoreando para ver si es verdad que va y no nos amague. Sí, que voy a ir, que no sé qué. No, vamos a ver si efectivamente va. Roberto, bueno, estamos ya en la parte final. No sé qué reflexión quisieras. Tú creo que hace un momento decías lo bien que te sientes por la retroalimentación de afecto que tienes, ¿no? Por cierto, ¿esto lo vas a llevar luego a alguna plataforma internacional o no necesariamente? Sí, en efecto, es mi nuevo bebé. Y ahorita estoy con esta bandera y este escudo Obvio. del juego de ser perfecto para todos lados. Quiero viajar con ello. Estoy conversando para hacer temporada en Bogotá. Están buscándome teatro en México. Quiero ir. Este año fui
celebrar las fiestas patrias ecuatorianas en Barcelona y en Milán, así que estoy en contacto con esas comunidades, quiero llevarlo donde haya comunidades ecuatorianas o latinas numerosas, Claro, estoy hablando con un amigo para gira en Estados Unidos, o sea, mira, es mi nuevo bebé qué y lo increíble. vamos a hacer crecer y reproducirse. Qué bien, qué bien, qué bien. Lo último, Giuseppe Polanco dice, la pinta de esos dos monos, vaya ahí. Bueno, oye, ¿y cuántos seguidores tienes? Cuéntame esas cosas, de Instagram, por ejemplo, o no sé, ¿dónde más tienes? ¿Qué? Instagram, 3.2 millones. Upa, o sea, ahí hay el mundo entero, pues no solamente Ecuador, pues, obvio. Sí, el 20% es de Ecuador, de hecho. Imagínate, entonces ahí tienes la referencia para dónde puedes irte, ¿no? Sí, exacto, Ujú. exactamente, ese es un lindo medidor. Oye, bueno, finalmente, que no te tiente la política, hermano. Uy, Mantente en el arte, mantente en lo que haces, que es una maravilla. No, es que tanta gente exitosa que de pronto le dicen, oye, pero si tú eres famoso, lánzate a la política. Y lamentablemente luego hacen unos papelones terribles. En fin, creo ojalá mantengas esta línea que creo que es lo tuyo, ¿no? Ese eres tú. creo que puedes estar tranquilo. Ya, ya. No va por ahí. No se me ocurre algo más incómodo, estresante y fuera de mi personalidad que la política. Qué bueno, qué bueno. Listo, gracias Roberto por haber estado con nosotros. Suerte con todos los proyectos que vienen a continuación. Un abrazo, que tengas buena noche. Chao, gracias a ti y a todos. Un saludo. Bien, iniciamos ya. Efectivamente, vamos con nuestro primer tema. Si están las dos invitadas, por favor, para que pasen. Ah, ya, entonces, por favor, enciendan en las cámaras, por favor, para poderlas tener en pantalla e iniciar la conversación. Se trata de, como decía hace un momento, agradecerle a Verónica Íñiguez, ingeniera en gestión ambiental, ha trabajado en estudios socioambientales con énfasis en cambio climático. E Ivonne Llanes, ella es miembro fundador del programa de justicia climática de Acción Ecológica. Gracias a las dos por estar aquí. Quisiera empezar con Verónica porque de alguna manera unos tweets que ella publicó fue lo que dio o que motivó esta conversación, porque ella no comparte la cifra promulgada por el gobierno a propósito de que vivimos el peor estiaje de los últimos 61 años, y entonces ella desglosa algunos argumentos para el particular. Cuéntenos, y gracias por estar aquí nuevamente, Verónica, ¿cuáles son esos elementos que a usted le hacen dudar de que lo que vivimos ahora es lo peor en los últimos 61 años? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes, Ivonne. Un gusto compartir espacios. Sí, bueno, el argumento detrás, el argumento firme detrás para esto es la falta y disponibilidad de datos, porque es difícil llegar a una aseveración, a una conclusión contundente que nos permita afirmar que tenemos unas condiciones que son muy malas o normales si no tenemos los datos disponibles. Y haciendo un poco referencia a lo que usted menciona, es importante también decir pues que nos cuesta incluso hacer comparaciones sostenidas en diferentes periodos de tiempo, ya que no todas las estaciones están funcionando y por lo tanto nos impiden ver con claridad una interpretación respecto a estos datos. De hecho, usted menciona que los últimos datos disponibles datan del 2016. O sea, es increíble. Ese es lo último, lo más actualizado, entre comillas. Sí, eso para una estación, porque, bueno, no una, solo para la que está mostrada en los datos, que es el caso de Paute, ¿no? Ujú. Entonces, hay otras que todavía podrían incluso estar un poco más desactualizadas y finalmente hay algunas que ya no operan desde ese año, desde el 2016, están completamente fuera de funcionamiento. Y claro, esto siempre nos va a dificultar poder realmente llegar a una conclusión fuerte y contundente. Ahora bien, Ivonne, ¿qué nos dice usted sobre lo que estamos viviendo? Hace un momento leía unas expresiones del presidente Noboa en el sentido de cuestionar la gravedad, por ejemplo, de los incendios. Él dice, ahora están surgiendo incendios en donde antes no había. Es decir, que todos los incendios tienen que ser en el mismo lugar. No sé, cuál es su análisis sobre este particular? Bienvenida. Muy buenas tardes, Andrés, muy buenas tardes, Verónica, un placer estar con ustedes.
Bueno, efectivamente, las declaraciones del presidente denotan, yo diría que no solamente ignorancia, sino también indolencia con lo que está sucediendo este momento. Mm, También tenemos que señalar que lo que está pasando en el Ecuador no es una exclusividad de nuestro país. Uno puede ver este momento lo que ocurre en toda la región sudamericana y vemos que prácticamente se están incendiando todos los países de la región. ujú. ¿Esto qué significa? Que efectivamente hay un serio problema de falta de agua, hay un serio problema de aumento de la temperatura, pero además hay un serio problema no solamente en nuestro país de las políticas estatales para prevenir este tipo de problemas. ¿Y cómo debería ser esta prevención? En primer lugar, reconocer que hay un problema. En Ujú. segundo lugar, tenemos que enfrentar la situación de por qué se está causando este tipo de incendios en la región, digamos en este caso en el país. Muchas veces es porque hay un avance de factores que hacen que la vegetación se vaya deteriorando, que pierda esa Mm, capacidad de protegerse a sí misma, como por ejemplo con la selva amazónica, mm. por el avance de los cultivos de palma aceitera, por el avance de la infraestructura, por el avance de las carreteras, por el avance inclusive de la urbanización que se está dando casi de una manera salvaje en el país. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que es un problema, pero quizás para terminar esta primera intervención, no solamente hay que echarle la culpa al cambio climático, es decir, el cambio climático empeora esta situación, Comprendo. pero hay políticas que vienen de parte de los estados y no solamente Estado central, sino también a nivel de los gobiernos locales, etcétera, que lo que están haciendo es que se exacerbe esta situación que está efectivamente sucediendo este momento en el país. Ahora, Verónica, retomando el tema a propósito de los datos, también en uno de sus tweets usted menciona que es necesario liberar esos datos meteorológicos más actuales. ¿Eso quiere decir que son reservados, o sea, que existen pero no son públicos? ¿Cuál es la lectura detrás de esa afirmación? Y justamente coincido con lo que acaba de mencionar Ivonne y que está alineado a la respuesta de esta pregunta. Y es que hay una responsabilidad muy grande desde el gobierno el de dar a conocer este tipo de datos. ¿Por qué lo digo? Porque si tenemos datos hasta el 2016 es porque antes tenían un acceso libre. Lastimosamente, después de este año sí empiezan a suceder una serie de cambios en la estructura gubernamental y una de estas es que el INAMI pierde autonomía, el INAMI, el Instituto Nacional de Ujú. Hidrología y Meteorología, y pasa a ser adscrito al Ministerio del Ambiente y dentro de esto se empiezan a tomar otras decisiones, entre las cuales pues deciden que ya no se debe liberar esta información. Y cualquier persona o institución que desee, perdón, acceder a esta información tiene que comprar. Hmm, Entonces, no cualquier persona puede realmente accederlo. claro. Justo a raíz de esto he tratado de conseguir, ventajosamente pertenezco a una universidad y a veces entre redes académicas podemos acceder a ciertos datos Hmm, de personas que a lo mejor sí pueden pagar. Entonces, eso nos da cuenta de que es difícil poder, para nosotros como, no solo desde la academia, incluso para tomar decisiones de política pública es necesario contar con esta información. Entonces, el gobierno si quiere actuar, por ejemplo, si quiere tomar una decisión, tiene que hacerlo en base a esa información. ujú. Y si es que no tenemos esta información disponible, y yo espero que sí sean decisiones que se tomen hacia adentro, pero sabiendo ahora que ya definitivamente hay estaciones como la de Paute que no operan, difícilmente se pueda tomar una decisión que sea acertada y también territorial. Claro, claro. Ahora, Ivonne, en este momento me entero, por cierto, que usted está en Europa. ¿Qué hora es allá? No, no le escucho. La 1 de la mañana. Ah, caramba. O sea, bueno, buen punto y valoramos el esfuerzo. Aunque hay gente que por naturaleza se acuesta muy tarde. No sé si ese es su caso. Yo, por Eh, ejemplo, para mí sería un sacrificio terrible. Yo a las 10 de la noche ya estoy, pues, enfundado casi, casi. Bueno, en realidad como digamos estoy por estos días aquí, pero todo el trabajo que se da en Ecuador ocurre 7 horas antes, entonces tengo como desfasado mi horario y para mí Claro. todavía es hora de trabajo. Claro, claro. Bueno, continuemos. Muchas gracias de todas maneras. Entonces,
Hay un detalle, o al menos una actividad que cada vez es más polémica, que tiene que ver con la minería, porque el gobierno ha mencionado que la minería es el futuro del país en términos de los recursos que tenemos y en fin, ¿no? Pero también está la minería ilegal. Entonces, ahí siempre se trata de hacer una diferenciación. No, es que la minería ilegal no tiene ningún impacto con la naturaleza o realmente es mínimo por la tecnología, lo moderno. Toda la culpa es la minería ilegal, que por cierto, vaya que hace un desastre en la naturaleza en términos de deforestación, contaminación. Pero me pregunto si se harán los esfuerzos para combatir aquello. No sé cuál es su visión sobre esta actividad en concreto. Bueno, yo quisiera mencionar que la minería, tanto a gran escala como a pequeña escala, sea Mm, legal o ilegal, causa profundos daños a los derechos de la naturaleza y a los derechos de las poblaciones que viven aledañas a esas zonas extractivas. mm, Sin embargo, yo quería volver al tema que nos convoca, que es el tema de la falta de agua y el tema del cambio climático y de las medidas que se deben tomar para enfrentar esta situación. mm. Lastimosamente, la minería a gran escala o a pequeña escala consumen muchísimas e ingentes cantidades de agua. Eso le iba a decir, Hace claro. poco leía que, por ejemplo, el nuevo proyecto Cascabel, que está previsto para que empiece a continúe sus siguientes fases de exploración y quizás la explotación más adelante, estaría consumiendo una cantidad inmensa, por ejemplo, de energía, casi el equivalente a una población de 500.000 personas. Oh, Pero también estaría consumiendo una cantidad enorme de agua, porque para los procesos mineros se necesita una cantidad muy grande para el procesamiento del mineral, para todo lo que implica el moler el mineral, para lo que significa transportar el mineral. Por lo tanto, la minería es un enemigo, digamos, del derecho humano al agua. El Ecuador tiene una prelación del agua y en el Ecuador es primero el consumo humano. Después es el consumo para la agricultura, mm. obviamente para beneficio de los seres humanos. Y más adelante está el industrial. Entonces, si es que desde el gobierno se sigue promoviendo el que se haga minería a gran escala, que es lo que está promoviendo en este caso Así es. con los nuevos proyectos que se están promoviendo, Ujú. lo que se estaría haciendo es mermando aún más la posibilidad de que los seres humanos y los otros seres no humanos que vivimos aquí en el Ecuador podamos acceder a agua limpia para nuestro consumo. Por lo tanto, hay que poner en una balanza. ¿Qué se necesita? El derecho humano al agua, que es vida, es sobrevivencia, porque nadie puede vivir sin agua, pero sí podemos vivir sin oro, sí podemos vivir sin cobre, o poner en el otro lado esta industria que devasta no solamente la biodiversidad, los bosques, sino que además contamina y, por supuesto, consume grandísimas cantidades de energía y agua. Menciono lo de la energía porque sabemos que ya estamos nuevamente con los cortes de luz. Ujú. Entonces, no solo que hay escasez del agua y se les da a las mineras, sino que hay poca electricidad para distribuir en los 17 millones de ecuatorianos y se les entrega a las grandes mineras también. Entonces, el futuro del país puede ser, pero el futuro de un país en donde no va a haber disponibilidad de agua ni de electricidad y que los grandes capitales transnacionales van a ser los beneficiarios. Ahora, se podría argumentar, Ivonne, de lo que usted menciona. Ok, no podemos vivir sin agua, sí podemos prescindir del oro y los minerales, el cobre, pero se podría argumentar, pero esa alternativa tal vez nos llevaría a un estilo o calidad de vida menor. Es decir, si prescindimos de todos estos aparatos, que todo funciona gracias a los minerales, pues probablemente la calidad de vida se deteriora. ¿Qué opina al respecto? Hay cifras, y no solamente en el caso del Ecuador, sino, por ejemplo, cojamos de las cifras de nuestro vecino Perú. Ujú, Los departamentos en donde se realiza la actividad minera a gran escala, donde se ubican ujú. las minas más grandes, no solamente de Perú, sino las minas más grandes de América Latina y del mundo, Ah, son los caramba. departamentos del Perú en donde hay menores índices de desarrollo humano. Mm, Son departamentos y regiones en donde hay la mayor cantidad de pobreza en el país, en el caso del Perú.
Entonces, uno podría decir, pero todos necesitamos celulares, todos necesitamos los implementos que puede que tengan los minerales que se necesitan. Pero tenemos que entender en el caso del Ecuador, por ejemplo, a dónde se está destinando la mayor cantidad de cobre que se está extrayendo. Por ejemplo, en la mina Mirador, la Ujú. mayor parte del cobre se está yendo hacia China y de ahí también a otros lugares para favorecer lo que se conoce como la electromovilidad, es decir, reemplazar todos los vehículos a combustión y poner vehículos eléctricos y Ujú. hacer todo el tendido de redes para que se pueda hacer la carga de los vehículos en los distintos países. Es Ya, decir, que la famosa, el desarrollo que podría estar trayendo no es para nuestro país. Al contrario, comprendo. se ha demostrado que en los países en donde hay este extractivismo minero, lo que queda es una grandiosa deuda ecológica que tienen, sobre todo los países y las empresas que extraen estos llamados recursos naturales y que son prácticamente exportados para ser utilizados en otro lado. ¿Y qué le queda al país? Pues le queda daños ambientales y le queda una deuda que ¿quiénes son los que van a tener que cubrir? Para reparar, somos todos y todas las Ok, ecuatorianas. ahora, Verónica, hay un informe del Banco Mundial que habla sobre el tema del clima, el desarrollo, y hay una afirmación que quisiera que usted la comentara, que se destaca en este informe, que la acción climática y el progreso económico de los pueblos pueden avanzar de la mano, es decir, que no es incompatible hablar de la protección de la naturaleza con el desarrollo económico de un país. ¿Cómo encontrar el punto medio que al parecer no lo logramos porque siempre nos vamos inclinando tal vez demasiado para uno o para otro lado? Sí, esto es importante analizarlo porque parte de mi experiencia en mi investigación tiene que ver con los sistemas socioambientales Ah, y uno de estas de los dilemas que surge es si podemos avanzar en las dos aristas al mismo tiempo. ujú, Es una, yo creo que este es un diálogo que se viene dando ya por muchos años en muchas esferas ujú, y hay, por un lado, mucha investigación que respalda que es posible, así como otras podríamos decir que no. Pero una postura desde mí misma, yo creo que sí se puede hacer siempre y cuando entendamos que nosotros vivimos en un mundo, no solo en un país, en un mundo donde las riquezas están distribuidas desigualmente y que ya tenemos, por lo tanto, desigualdades, es decir, hay asimetrías sociales dentro de nuestras sociedades y que, por lo tanto, los impactos que puedan generarse por este desarrollo, por una política muy desarrollista, no van a afectar de la misma forma a todas las comunidades. ujú. Creo que se pega muchísimo con lo que estaba explicando hace un momento, ¿no? Que es posible que a ciertos sectores de la sociedad en efecto pueden verse más beneficiados o más impactados y otros por lo contrario. Y usualmente los impactos siempre van a perjudicar más a las personas que ya de por sí están en la parte más baja de una cadena. Claro. Entonces, es muy complejo decir que pueden ir de la mano, pero no lo considero imposible. Creo que sí se puede lograr, pero siempre entendiendo que hay que atender primero a estas desigualdades y partir de un trabajo que considera las asimetrías sociales para una agenda que busca el desarrollo. El informe menciona, por ejemplo, que entre el próximo año hasta el 2050 se necesitaría un promedio de inversiones anuales de 3.700 millones. Eso es una locura de inversión. Imagínense, durante un año invertir en qué? En transporte, energía, agricultura. Es decir, para tratar de cambiar el chip de lo que hemos estado acostumbrados. Pero caramba, eso además requiere de una formación cultural distinta. O al menos que cambiemos el chip, porque de lo contrario estamos tan cómodos y acostumbrados al bendito petróleo o a la minería, los ingresos me refiero, que cambiar a otras actividades requiere de un proceso, Verónica. Sí, totalmente, y es un proceso además que no depende de un solo país, sino que nosotros estamos Mm, globalizados y por lo tanto claro. respondemos a muchas demandas que vienen de afuera. Lo explicaba Iván justamente, mucho de los recursos en general, los recursos naturales que Ujú. nosotros extraemos de nuestro país, no necesariamente van a atender a las necesidades locales, sino que van a suplir más bien esa necesidad incluso de consumo de lujo en otras sociedades, ni siquiera es a atender a una necesidad básica. Entonces, sí, es muy cierto, coincido, porque hay algunos postulados que nos dicen que se trata de verlo como si fuese un sacrificio,
pero no coincido en que sea realmente un sacrificio que tiene que tomar la sociedad, sino más es un despertar de conciencia de cuánto realmente necesitamos para tener una vida que sea digna, una vida Ujú. que nos dé absolutamente todo, pero sin necesidad de tener que acabar con todo lo que tenemos, porque al final es un círculo vicioso. Claro. Si terminamos con, por ejemplo, los recursos naturales que nos proveen del agua, que es lo principal de todo, luego vamos a tener que buscar otras formas en las que consigamos esa agua que inicialmente la teníamos. Entonces es contradictorio y volvemos a un círculo que nos va a mantener siempre ahí y por lo tanto más bien sería buscar otra perspectiva, otras formas en las que podamos conciliar Ok. estas formas de vivencia. Ivonne, ¿cuál es su visión sobre este particular? En otras áreas de la dinámica económica del país funciona y es más bien conveniente la asociación público-privada. En este sentido, ¿cómo cree que funcionaría o no tanto? Bueno, lo que está mencionando Verónica nos trae a colación lo que este momento es una necesidad y es un debate nacional sobre lo que se entiende por la transición económica, la transición Ok. energética, la transición hacia soberanía alimentaria. Es decir, no se tiene que ver tampoco exclusivamente un sector de la economía por separado, sino que hay que entender que es una necesidad del país empezar a pensar cuál es el tipo de sociedades que queremos para nuestro futuro, para nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Ujú. Y eso tiene que ver con procesos, por ejemplo, de aumentar la democracia para saber exactamente a nivel por ejemplo, de pueblos indígenas, campesinos, las mujeres, los jóvenes, etcétera, cómo sueñan, cómo se imaginan un país, cómo se imaginan un Ecuador en el futuro. Y Mm. lastimosamente, lo que está ocurriendo es que se está profundizando un tipo de modelo de desarrollo que es un modelo extractivista. Es decir, se quiere sustituir al petróleo, que además dentro de 10 años probablemente el Ecuador ya no tenga petróleo para Mm. extraer, porque además vamos a empezar a dejar del petróleo en el subsuelo, en el ITT, Mm. y quieren trasladarlo hacia una economía extractivista, pero con otro tipo de producto, en este caso la La minería. minería. También la minería se va a acabar. Ujú. La mayor parte de las minas en el Ecuador, aunque dicen que son gigantescas, etcétera, probablemente no duren más de 20 o 30 años. ¿Qué va a pasar después de esos 20 o 30 años? Ya no vamos a tener agua, ya no vamos a tener bosques, ya no vamos a tener suelos limpios para cultivar los alimentos. Es decir, tenemos que pensar en un modelo post-extractivista, sin tener que profundizar el extractivismo en este momento. Yo me acuerdo que el presidente Rafael Correa decía, sí, queremos salir del extractivismo con más extractivismo. Obviamente es un sinsentido, porque lo que hay que hacer es buscar un camino post-extractivista, poniendo atención en procesos democráticos para saber cómo la gente desea vivir, poniendo recursos, no, por ejemplo, para el pago de la deuda externa, sino para favorecer la agricultura orgánica en el país, para favorecer el turismo, porque en los indicadores económicos el turismo no está casi ni siquiera considerado. Los Mm. pequeños emprendimientos turísticos que tienen algunas comunidades indígenas, los pequeños emprendimientos turísticos que tienen algunas poblaciones pequeñas en la serranía ecuatoriana, nada de eso está considerado en los indicadores económicos. Pero sí la minería, sí la agroindustria, sí la exportación de camarón, de banano, etcétera, pero no se pone la atención ni tampoco la inversión para que estos pequeños emprendimientos sean los que sean el futuro del país, porque no vamos a tener ni minerales ni petróleo de aquí a 20 o 30 años. Y ya desde ahorita tenemos que empezar a pensar. Y para eso las organizaciones sindicales, las organizaciones de pobladores que cultivan orgánicamente, pero no solamente ellos, yo creo que esto tiene que ser un debate nacional y por supuesto los medios de comunicación son fundamentales en este sentido. Ahora, Verónica, usted mencionaba que efectivamente ese es un tema de carácter global y vemos que en el mundo a través del tiempo se han firmado acuerdos internacionales de protección, de compromisos para dejar de explotar ciertos recursos, del tema de la contaminación, en fin. Pero lo cierto es que no se cumplen, o se cumplen a medias, o muy pocos países, en porcentajes pequeñitos. Y entonces uno se pregunta, porque yo creo que tal vez hace 50 años la gente decía cambio climático, no estoy seguro. Pero hoy por hoy creo que
las evidencias son tan contundentes que me cuesta comprender por qué no el mundo como tal no decide proteger al planeta, porque no tenemos otro. Si lo malogramos, chao. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Será que la coyuntura política hace que el político, bueno, firme, pero le deja al otro para que vea cómo resuelve el problema? No sé si me explico, pero ¿cuál es la interpretación que usted tiene de este particular? Yo honestamente considero que hay un tablero aquí en donde quien marca las reglas es el sector corporativo, porque al final son las industrias las llamadas, sobre todo si hablamos de cambio climático y en realidad de afección a diferentes recursos naturales, tiene que ver mucho con la actividad industrial. Entonces hay que entender que en la actividad industrial y todo lo que tiene que ver con las empresas siempre hay mucho dinero detrás. Y cuando hay mucho dinero detrás, entonces es difícil, las decisiones empiezan a tambalear, es verdad, se firman muchos acuerdos. Yo creo que el de cambio climático es el mejor ejemplo, Andrés, sí, de lo que mencionabas. Increíble, sí. Tenemos todo un historial de acuerdos empezando desde 1994 hasta acá. Y de incumplimientos, pues, ¿no? Exactamente, y vemos que principalmente las naciones más desarrolladas son las que más incumplen. Y incluso podemos ver cómo luego hay llamémoslo un lavado, si queremos decirlo así, a través de compra de sumideros de carbono y otras cosas más, pero realmente no va la de emisiones, que es el punto clave. Entonces, ¿por qué? Porque hay una respuesta hacia esto, ¿no? Un corporativismo que no realmente lo estamos poniendo la atención que merece, y todo tiene que ver con intereses económicos. Y lastimosamente, yo creo que la estadística la manejamos muy bien desde todos los sectores, es un sector muy pequeñito del mundo y de la sociedad que maneja la mayor cantidad de dinero. Y mientras sigamos atendiendo a esa llamémosle necesidad, entre comillas, de este sector, pues entonces es muy difícil avanzar con todos los acuerdos que se plantean. Ivonne, concluimos con usted, el tiempo se nos viene encima. Una opción que se insiste entonces sobre el futuro de este tema y que pueda entrar la empresa privada tiene que ver con trabajar con energía renovable, ¿no? La solar, la eólica, ese podría ser también un ámbito, o hidroeléctricas, es decir, aprovechar todos estos recursos que, por cierto, en Ecuador somos pero recontra favorecidos, con una luz solar impresionante, o sea, el tema de geotérmica también de los volcanes, o sea, realmente estamos en pañales para desarrollar ese campo. ¿Podría ser eso una alternativa? Sí, por supuesto, la energía basada en energías renovables, las tecnologías basadas en energías renovables, definitivamente son muy importantes y muy útiles. Sin embargo, tenemos que ver que si es que a su vez volvemos a caer en una energía renovable corporativizada, una energía renovable a escala inmensa que sustituye espacios de tierra agrícola o que se sustituye espacios de vida a través de la instalación de paneles solares, etcétera. Entonces estamos volviendo a reproducir el mismo patrón que es aquel que se basa en los combustibles fósiles. Es decir, lo que tenemos que hacer es pensar qué es la soberanía energética. No es sustituir la misma cantidad de energía con paneles solares y aerogeneradores. Lo que se trata es de pensar la energía que necesitamos es para qué, cuánta energía. Sobre todo saber desde dónde vamos a tener. Tiene que ser energía diversa. No es sustituir todo lo que es petróleo por estas otras energías que tienen otro tipo de impactos. También, además, utilizan combustibles fósiles, tierras, agua, etcétera. Entonces, tenemos que abrir un debate entre todo el país, a nivel territorial, a nivel sectorial, ¿para qué queremos esta transición energética? Bien. ¿Qué tipo de energía es la que vamos a necesitar? ¿Para qué? ¿Cuánta? Y ahí podemos decir qué tipo de energía es la que vamos a utilizar. Quisiera terminar diciendo a propósito de lo que dice Verónica muy ciertamente, y sobre todo porque hace poquitos días se aprobó la reforma del Código Orgánico Ambiental, sobre el tema de que las empresas y los gobiernos del norte no quieren verdaderamente tomar las medidas necesarias que se debe tomar para reducir
las emisiones de CO2. Y Mm. lastimosamente una manera de evadir esta obligación es justamente el mercado de carbono. Justamente es este tipo de transacciones que se hacen a través de los certificados de compensación de carbono, que lo que hacen es no enfrentar el cambio climático, sino que lo que hace es empeorar el cambio climático, Mm. porque son simplemente permisos para contaminar. Entonces, Wow. ningún acuerdo va a ser cumplido a cabalidad para reducir las emisiones si es que estamos poniendo en manos del mercado y en manos de las grandes corporaciones las soluciones. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por haber compartido y por haber hecho estas exposiciones reflexivas, informativas, que creo que contribuyen al debate, que es lo importante. Bien, vamos de inmediato a nuestro siguiente tema. Eh, Cuando son las 18:45, agradecemos a nuestro invitado Pablo Játiva, internacionalista, catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador, a quien hemos invitado porque nos interesa hacer una suerte de evaluación rápida, por supuesto, no tenemos tiempo para mucho tampoco, y es que el presidente Daniel Noboa ha viajado 13 veces en sus primeros 10 meses de gestión, 13 veces en sus primeros 10 meses. Al parecer sería el de los que más ha viajado en ese tiempo, me explico, en 10 meses. Básicamente han sido desplazamientos, algunos por motivos personales. El último viaje oficial fue a Estados Unidos y Canadá entre el 5 y el 11 de septiembre. Bueno, y también hay otros elementos que vamos a ir desarrollando. ¿Cómo evalúa usted, Pablo, gracias por acompañarnos, esta marca del presidente? Y esto a propósito de que va a viajar de inmediato, pues también se desplaza nuevamente a Estados Unidos. ¿Cómo lo ve? Bienvenido. Buenas noches, Andrés, muchas gracias por la invitación. En términos generales, creo que es importante mencionar que el hecho de que un jefe de Estado asista a la Asamblea General de las Naciones Bueno. Unidas es correcto, Sí, es por el supuesto. foro, es el único órgano de las Naciones Unidas donde todos los 193 estados tienen igual representación, es el foro más importante donde se delibera asuntos de vital importancia en la política internacional. Esa parte, creo yo, amerita que sí, efectivamente hay una presencia del presidente, no es que esté obligado a ir, puede ir Obvio. él o la canciller, pero creo yo que dado el contexto de la grave crisis, sobre todo de la crisis de violencia que vive el país, es de alguna manera importante que el presidente esté presente. Yo asumo, no tengo información al respecto sobre cuál va a ser exactamente su postura frente a la Asamblea de Naciones Unidas, pero creemos con varios colegas que la postura va a ser justamente hacer un llamado a la comunidad internacional para combatir a la mafia transnacional que ha afectado tanto al Ecuador y de alguna manera así también alimentar el discurso de la necesidad de esta reforma constitucional sobre el tema de las bases extranjeras en el Ecuador. Estamos haciendo, como le digo, de alguna manera una hipótesis, no sabemos si esto va a pasar, Claro, pero también hable de temas ambientales, pero creemos que en este contexto es lo más probable y de alguna manera sería correcto. Ahora, perdón que le interrumpa ahí, ojalá que quienes se encargan de redactar los discursos le escriban un discurso, digamos, medianamente largo, no sea que vaya y diga 3 palabras como suele ocurrir acá en Ecuador, que en 1 minuto y medio ya despacha y nos quedamos así sin mucha información, ¿no? Eso sería importante, que haya una argumentación de peso, ¿no? Es decir, va en representación del país, es el presidente, ¿no? Por supuesto, y no es un tema simple, no es un tema que se Además. puede resumir en 3 minutos leyendo el teleprompter, ¿no? Es algo en lo que efectivamente hay que dar datos, cifras, dejar muy claro por qué el Ecuador necesita esta nueva cooperación internacional. Sin embargo, algo, Andrés, que yo no quiero dejar de decir es que está justificada esa asistencia a la Asamblea, sí, pero los otros 6 días de agenda no sabemos para qué son. Ajá. Probablemente tienen una finalidad electoral con la comunidad inmigrante, que es bastante grande en Estados Unidos, especialmente en el estado de Nueva York, probablemente, pero sí es una pena que en un contexto de crisis nacional, apagones, una permanente crisis de inseguridad, el presidente deje el país 7 días sin que sepamos cuál es la agenda. La asamblea dura 1 día y en ese día el presidente Noboa hablará probablemente, con suerte, 10, 15 minutos
y se acabó. No entendemos y no sabemos cómo se justifican los otros 6 días fuera del país en un momento tan complejo para el Ecuador. Y eso ocurre con alguna frecuencia, incluso con viajes internacionales de la propia canciller. Cuando se fue a Israel, por ejemplo, fue una sorpresa, nadie sabía. En el chat que compartimos los periodistas con Cancillería, decía, pero por favor, ¿cuándo decidieron quién fue? ¿Para qué fue? Me explico, denos la agenda. Era silencio total. Realmente es algo que preocupa, porque o no está bien planificado, organizado, o no nos quieren decir. No entiendo esa parte, pero lo cierto es que efectivamente es un patrón que se repite, la poca información sobre los objetivos de los viajes, por ejemplo, en este caso del presidente. Y Andrés, esa es una de las principales preocupaciones de los investigadores, de las personas que están relacionadas a las relaciones internacionales en el Ecuador. Siempre decimos, la política exterior es exitosa cuando se mantiene en el tiempo, cuando pasan los gobiernos, pero los estados tienen una política coherente de 10, 15 años, ahí se ven los resultados. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí cambian los gobiernos, cada uno viene con nuevas políticas, tiene otra forma de ver el mundo, y específicamente en el caso del gobierno del presidente Noboa, sí vemos que hay una improvisación notoria en el tema de política internacional. Acuérdese usted el bochorno que pasamos frente a Estados Unidos por el tema de las armas rusas, en el contexto de la guerra de Ucrania. Ya sí, teníamos claro. el acuerdo, nos iban a dar $200 millones los Estados Unidos en cooperación contra la inseguridad, y resulta que luego se echan para atrás porque, claro, eso amerita un problema con Rusia, que le ponía sanciones al banano ecuatoriano. Va a aclarar además el tema del banano de por medio. Entonces vemos este tipo de improvisaciones permanentemente. La ruptura de relaciones con México fue otro momento bastante preocupante. Se trabajó muchísimo en el tema de que Ecuador entre a la Alianza del Pacífico. Me parece que el panelista que habló antes de mí ya lo mencionó, y también esta mala manera de manejar la diplomacia termina boicoteando por completo este acuerdo. Entonces ese es un problema grave. No hay sostenibilidad en cuanto a la política exterior, y lamentablemente, como usted bien mencionaba, se ha notado un grado de improvisación muy preocupante. Otro elemento a considerar cuando hay viajes internacionales es la información sobre la comitiva. En este reporte que tengo aquí de comunicación se menciona que, bueno, en la mayoría se ha mencionado quienes acompañan al presidente, pero dice, al menos en 6 viajes le han acompañado también unos 23 funcionarios que no constaban en la Comisión de Servicios Presidencial, y menciona concretamente el de Lima, en un gabinete binacional en donde constaban apenas 2 ministros, pero que en realidad fueron muchos más, por lo menos 12 otras autoridades en el encuentro binacional con Perú. Eso pues es que no se puede manejar a la ligera, ¿no? Es decir, tiene que haber, insisto, una organización, planificación y poder informar adecuadamente. Exactamente, cuando usted verifica los comunicados, por ejemplo, de la Cancillería chilena, de la Cancillería brasilera, se informa qué va a hacer el presidente antes, durante la salida del presidente, y después se cuentan los resultados. Y por supuesto se detalla quiénes van a asistir, cuál va a ser el rol de cada uno en 2 líneas. Son comunicados bastante cortos, pero que le dan la suficiente información a los medios y a la ciudadanía para saber por qué es tan importante que el presidente o la presidenta deje el país durante ese tiempo. En el caso ecuatoriano yo temo que sí responde a un tema de improvisación, ¿no es cierto? Me voy con la Secretaría de Planificación, bueno, la canciller tiene que venir, debemos al de productividad, por si acaso será algún tema de un acuerdo, pero evidentemente no hay una estrategia internacional en cuanto a cómo nos acercamos a la diplomacia. El foro de la Asamblea General es el más importante del planeta y es un espacio que sí sirve para llamar la atención. Acuérdese usted, más allá de si pensamos que Bukele es o no un buen gobernante, pero acuérdese cómo Bukele logra capturar la atención cuando se presenta en la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Todo el mundo, usted veía la prensa francesa, la prensa estadounidense comentando sobre Bukele, mientras la postura de Ecuador, cuando han aparecido nuestros presidentes, en general ha sido bastante irrelevante, y tememos que en el caso de esta visita del presidente Noboa sea algo similar. Claro, ahora, en todo caso, en el caso México, me pregunto, allí tuvimos tal vez alguna representación diplomática más de peso, es decir, porque tenemos un cuerpo diplomático, creería, bastante formado, me explico, pero como que no hacen uso, salvo en circunstancias en las que ellos saben, capaz que no pueden manejarlo bien, entonces dice, bueno, usted que sí sabe, venga, ayúdenos, y me explico, pero da pena que no se explote, en el buen sentido, a todo el personal que tenemos diplomático. Sí, los colegas que trabajan en la Cancillería, la mayoría embajadores de carrera, gente muy formada en estos temas,
está siempre relegada, está para escribir discursos, o a veces, como se dice vulgarmente, para salvar los muebles, ¿no es cierto? Ya invadimos la Embajada de México, ok, ahora que los expertos preparen la defensa, Claro. pero en la toma de decisiones del manejo de la diplomacia sí se nota una ausencia de los funcionarios de carrera que tienen una formación para este tipo de temas. Yo coincido con usted, Andrés, debería utilizarse mejor esta herramienta que es fundamental en todos los países. Usted piensa en la Cancillería brasilera, en Itamaraty, es gente que está ahí 30, 40 años escribiendo libros sobre la política exterior brasilera. Increíble. Entonces tenemos siempre expertos que no están improvisando y que han ido fijando objetivos de cada 10 años, ¿no? Los cuales se van cumpliendo de a poco. Eso en el Ecuador todavía ni siquiera lo soñamos. Ahora, a pesar de la globalización, de la tecnología, que evidentemente uno puede tener una reunión así como la tenemos en este momento con cualquier en lugar del mundo, el hecho del físico, face to face, estar con alguien, siempre tiene un valor agregado. Es decir, es importante que haya un desplazamiento eventual de un presidente o de un canciller, porque, insisto, tiene un valor de importancia que se le da a la presencia física. Pero, ¿cómo matizar? Me explico, para que no se exceda, porque parecería que efectivamente en 10 meses, eso lo dicen las cifras, que sea el presidente que más ha viajado, pues caramba, no sé hasta qué punto se justifica, pues. Se justificaría, Andrés, si habría resultados concretos, palpables, reales. Acordémonos que en campaña electoral el presidente Noboa anunció que uno de sus principales objetivos era atraer inversión extranjera y que él tenía muchos amigos, magnates igual que él, Claro. que iban a invertir en el Ecuador inmediatamente después de que él gane las elecciones. Eso lo dijo, podemos buscar en YouTube, están ahí los videos. Resulta que llevamos casi un año de gobierno y ni uno solo de esos amigos ha puesto una empresa en el Ecuador, ¿no? Claro. Para empezar. Y luego, el tema del face to face, como usted menciona, es fundamental en las relaciones internacionales, por supuesto, pero atrás de esa reunión presencial hay toda una estrategia. Hay meses de conversaciones entre las cancillerías, Claro, hay intercambio de documentos, intercambios de ideas, muchas reuniones por Zoom o también presenciales. La llegada del mandatario es el último momento, ¿cierto? En el cual se concretan los acuerdos o cualquier tipo de resolución que se dé de forma bilateral o multilateral. Entonces hay un trabajo detrás que no siempre se ve y que lamentablemente aquí parece que no siempre se está dando. Le digo, ejemplos de improvisación en temas de política exterior los hemos visto muchos durante este gobierno y probablemente lo que se piensa hacer en la Asamblea de las Naciones Unidas sea con un tema con impacto electoral, ¿no es cierto? Un presidente que llegue para hacer buenos TikToks desde Nueva York, que nos pongamos a comentar sobre sus zapatos, sobre sus gafas, y no realmente sobre el tema de fondo, que es qué tipo de cooperación internacional vamos a captar en este foro para salir de la grave crisis que estamos viviendo. Oiga, ¿y qué con el uso del avión presidencial? Y esto lo menciono por un comentario de un oyente, Alexander Lord, dice: el avión presidencial del Ecuador ha sido utilizado para turismo desde el gobierno de Moreno, Lasso y Noboa. ¿Y por qué no le pone Correa? Correa fue el que mandó también. Bueno, don Alexander, yo le incluyo a Correa también en su comentario. Ahora, eso es una potestad del presidente, decir, bueno, quiero que el avión vaya a tal parte, no voy a ir yo, voy a delegar a tal persona, me explico. ¿Con esa facilidad se maneja o hay algún protocolo? No sé si tenga alguna información sobre ese tema. Sí, desde el punto de vista jurídico es netamente una decisión presidencial, una autorización que sale del despacho del presidente y ese avión se lo puede utilizar como él lo disponga. No se rinde cuentas, acuérdese los rumores, los fuertes rumores que hay sobre cómo el avión hizo viajes incluso para temas ilícitos durante el gobierno de Correa, los viajes a Qatar, el tema de la valija diplomática con Patiño. Entonces es bastante grave que no se pueda controlar, fiscalizar el uso que se hace del avión presidencial. Comprendo. Y sí, efectivamente ahí están los hechos tan claros y contundentes, ¿no? Cómo no debería haber un filtro mucho más riguroso. En todo caso, en la intervención del presidente Noboa, claro, será necesario que se ponga la postura de temas importantes, pero en realidad estos eventos de esta naturaleza tan grandes, básicamente son discursos, ¿no? O sea, no se esperaría resultados concretos, un cambio, me explico, ¿qué expectativa hay sobre este tipo de eventos? Sí, los resultados en política exterior en general se ven luego de muchos años. ¿Sí? No, resultados inmediatos al corto plazo solamente pueden conseguir las grandes potencias. De acuerdo. Estados Unidos, luego del 11 de septiembre, pidiendo a la OTAN atacar a Afganistán, porque claro, habían atacado las Torres Gemelas y era un momento de conmoción planetaria. Solo ese tipo de países, de potencias, pueden conseguir resultados al corto plazo. En el caso de los países sudamericanos y de los pequeños sudamericanos como el Ecuador,
tiene que hacerse un trabajo a largo plazo con objetivos sostenibles, que sean objetivos de Estado y no de gobierno. Entonces las expectativas tal vez sí sea plantear mayor cooperación en el campo de la seguridad, que efectivamente todos sabemos el crimen organizado es de carácter transnacional y por lo tanto sí se necesita mayor cooperación, pero no vamos a ver resultados inmediatos sobre este tema, más aún cuando tenemos instituciones tan débiles, porque en el concierto internacional eso también se evalúa. ¿Quién está pidiéndome ayuda? ¿Puede realmente garantizarme que esa ayuda se va a usar de forma eficaz? Y ahí es donde dudamos al ver al Ecuador, ¿no es cierto? Porque sabemos que ni siquiera el tema energético lo tenemos resuelto. ¿Cómo vamos a usar la cooperación internacional para vencer algo tan grande como las mafias del narcotráfico, ¿no? Es muy, muy complejo. Y ahorita ya estamos en la parte final. Me acordé también cuando el candidato en esa época, Daniel Noboa, en uno de los debates, dijo que 1 hora del uso de avión presidencial significaba la carrera de un universitario. Y entonces uno diría, bueno, entonces cae en una inconsecuencia increíble, pues finalmente es el que más viaja, le está privando a cuántos chicos hacer su carrera, lo cual de todas maneras parece que es exagerado, eso de que 1 hora en el avión presidencial significa la carrera, me parece bastante desproporcionado, pero si fuese así, peor, realmente es increíble que finalmente cometa algo que él está criticando. Mire, eso fue demagogia, Andrés. Y de ese tipo de perlas en el debate último tenemos un montón. El presidente Noboa también dijo que en 9 meses él solucionaba el tema de los apagones. Coincidencias de la vida, fue el candidato Topic el que le preguntaba a usted qué va a hacer ante la próxima sequía, porque es verdad, el año pasado ya sabíamos que venía una fuerte sequía en el mes de septiembre y Noboa dijo que ya había hablado con el gobierno de Israel. Claro. Efectivamente, no era un problema de falta de agua, sino de un término técnico ahí, falta de transmisión, y que él lo iba a solucionar en 9 meses. Entonces, lamentablemente, la demagogia en los debates siempre está presente y en el caso de Noboa tenemos muchísimas de esas que van saltando con el avance del gobierno. Se evidencia que efectivamente no había un plan real, un plan pensado técnicamente detrás de las propuestas. Bien, agradecerle mucho a nuestro invitado Pablo Játiva, internacionalista, catedrático de la Universidad Internacional de Ecuador, por sus reflexiones y su análisis sobre este hecho que no es menor. Estamos hablando de viajes costosos y además la seriedad y responsabilidad del cargo. El señor, en general, cualquier administración tiene que rendir cuentas antes y después para poder evaluar, si no, ¿qué se fue a no sé dónde? ¿Y para qué? ¿Qué logramos? ¿De qué manera se beneficia el país de esas gestiones o del trabajo presidencial? Ya veremos. Muchas gracias, Pablo. Que tenga una buena noche. Buenas noches, Andrés. Gracias. Tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.